Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich. Yo soy Damián Pachter y estos son los titulares. Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista Inglés, visitó Israel en 2011 para reunirse con los líderes del Hamas. Amos del Medio Oriente, ¿quiénes son? Hoy, un adelanto, Hezbollah. Cocaína en Miraflores. La periodista venezolana Maybord Petit denuncia que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Y ahora vamos con nuestra editorial, Damián. ¿Podría la crisis y el aislamiento que existe entre Gaza y Cisjordania llegar a su fin? Egipto presentó un plan que podría llevar a la reconciliación del partido Fatah palestino con su antítesis islámico Hamas. Hace décadas que hay un enfrentamiento entre estos dos movimientos que declaran ser cada uno los legítimos representantes del pueblo palestino. Nurit Ben, nuestra colega de Random, fue a investigar si esto es posible. Could crisis and isolation finally lead to unity? Egypt has presented an offer to Fatah and Hamas, the outlines of a deal to end a bitter, decade-long rivalry between the main Palestinian factions. It's a feud that has handicapped the Palestinian leadership and put the Palestinian people in the middle. The Gaza Strip is our people. They are the cradle of the contemporary Palestinian revolution. We respect and care for them. Hamas is a political force that has taken control and turned on the legitimacy and the Palestinian democratic political system by force. To understand how deep the divide is, look back to 2006. The Islamist Hamas movement won a majority of seats in legislative elections, but couldn't settle on a way to share power. Next came a deadly coup, Hamas ousting its rival Fatah and beginning its iron grip on Gaza. Given what's happened ever since, it's hard to see any attempt at unity with optimism. No less than 10 times, reconciliation deals have come and gone, from 2006 all the way to October of last year. But despite all the bad blood, many officials in the West Bank, including Dr. Mustafa Barghouti, see reconciliation as the only way out. I think this is a precondition for us to be able to handle all the crises and difficulties we are facing today. And those crises are significant. For Abbas's government, the once reliable ties with the United States are over. Ramallah cut off all contact with Washington after President Donald Trump's recognition of Jerusalem as Israel's capital. And at home in the West Bank, Abbas has faced a rare wave of protests, Palestinians angry at his decision to slash salaries of Fatah officials in the Gaza Strip. It's a policy Abbas's senior advisor, Dr. Nabil Shat, says has to stop. What the policy was intended to do is to tell Hamas, we cannot support your separation. We are willing to pay all the costs of Gaza if Gaza is part of a Palestinian Authority in which we really share, we participate in making a democratic society that elects a government. And when you were elected, we allowed you. You turned this into a coup d'etat. You cannot continue to finance your sole management of them. And that was the idea. So will that policy come to an end, even if Hamas does not come to the table? No, it will come to an end. Egypt's president is sticking to his hard line against the movement, and benefactors like Qatar and Turkey have started to turn away in favor of other interests. The current proposal picks up where the failed agreement last October left off. It includes lifting all sanctions imposed by the PA on Gaza, starting immediate talks to form a unity government, and setting a timetable for legislative and presidential elections. Not on the list is one of the biggest sticking points, what to do with Hamas's powerful military wing and its massive arsenal of weapons. It's not at all the resistance weapons that we're talking about. We are talking quite clearly about security and order, the police. For now, in the West Bank, there's hope that this time will be the one that works. Shat and Barghouti say they have faith that there is no plan B. But if history is to be believed, they may well need one. En el próximo bloque, Jeremy Corbyn no informó al Parlamento inglés su viaje al Medio Oriente y estuvimos en la frontera de Israel y Líbano, desde donde hace 12 años reina una relativa tranquilidad. Ya volvemos.
Estamos de regreso y esto es News 24 en español. Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista británico, visitó Israel y Cisjordania en noviembre de 2010 para encontrarse con altos dirigentes del Hamas. Corbyn habría incumplido las reglas del Parlamento inglés ya que no reveló el origen del financiamiento, un grupo lobista islámico. Una revelación exclusiva de nuestro corresponsal de investigaciones, Eilon Levy. Here is Jeremy Corbyn, leader of the British Labour Party, meeting politicians from Hamas during a visit to Israel and the West Bank that he failed to declare to authorities. The evidence deleted from the internet, now revealed by i24 News for the first time. November 2010, Jeremy Corbyn visited Israel and the West Bank with Middle East Monitor, or MEMO, an Islamist lobby group in the UK. But there's no record of Corbyn's visit in Parliament's Register of Interests. MPs had to declare gifts over £660 or $840, so if the 5-day trip, including hotels and flights, cost more, Corbyn broke the rules. The Labour Party has not returned requests for comment. Returning home, Corbyn reported back for the communist paper The Morning Star, "It is time to bring those Israelis who committed crimes against humanity to account and to end the EU-Israel trade agreement while the occupation and settlement policy continues." He met Arab politicians from across the spectrum, members of the Israeli parliament, the Palestinian Authority and Hamas. Here he is at the protest tent of 3 Hamas officials, a sit-in at the Red Cross compound in Jerusalem when Israel tried to expel them for membership of a terrorist organization. And here at the back, receiving a most warm welcome, according to the report, from 5 Hamas politicians in Ramallah. Corbyn visited the Arab-Israeli town of al-Fahim, Jerusalem, Beersheba, Jaffa, Ramallah and Hebron, not meeting a single Israeli Jew on the way. His trip, funded by MEMO, an Islamist lobby group denounced by the British Jewish community's anti-Semitism watchdog. MEMO's work includes supposed anti-Zionism that is actually strikingly familiar to older forms of anti-Semitism, but with Jews removed and so-called Zionists used instead. And Corbyn did not declare the funding he received from MEMO for the trip, an omission as he comes under increasing scrutiny over his undeclared visit to Tunisia in 2014, laying a wreath on the grave of the masterminds of the 1972 Munich Olympics massacre. This revelation raising more questions, not just about Corbyn's relationship with extremist groups, but his relationship with the truth. Eilon Levy, i24 News. Nos quedamos en Medio Oriente y nos vamos al norte, a la frontera de Israel con el Líbano. Es cierto que sacando incidentes menores desde 2006 en la frontera con el Líbano, no ha habido situaciones conflictivas a pesar de la vecindad con Hezbollah. Quien está en la frontera con Israel del Líbano para contarnos cómo se ve la situación actual es nuestro corresponsal para asuntos de seguridad, Jonathan Regev. Adelante, Jonathan. Gracias, Carlos. Estamos aquí en la frontera entre Israel y el Líbano. Está aquí detrás mío, es esta frontera. Por muchos años esta fue la frontera más activa de Israel, con muchos incidentes en ambos lados, pero por los últimos 12 años, desde la guerra del 2006, esta frontera se ha quedado casi totalmente pacífica. Estamos hablando casi cada día de Gaza, de la frontera siria, pero si hay algo que preocupa al ejército israelí es esta frontera, simplemente porque aquí a unos cientos metros de donde estoy yo están localizados muchos combatantes del Hezbollah, esta organización libanesa que recibe sus órdenes de Teherán, desde Irán, y eso es algo que preocupa mucho al ejército israelí, y eso dice que aun si esta frontera se ha quedado pacífica por 12 años, todo el tiempo se prepara para algún tipo de incidente que puede ocurrir acá, y que para entender el desafío del ejército hay que entender, si miramos ahí a unos quizás 100 metros de la frontera, ya vemos una comunidad israelí, en este caso es Kibbutz Hanita, y podemos ver que la distancia entre la frontera y el kibbutz, algo como 100 metros, si llegan combatantes del Hezbollah, si pueden sorprender al ejército israelí en cosa de segundos, cruzan la frontera y llegan ahí a la comunidad. Eso es algo que el ejército israelí
va a tratar de toda manera de prevenir algo que no puede ocurrir, y eso es algo que todo el tiempo se prepara. Cierto, esta frontera se ha quedado pacífica desde el 2006, pero nadie cree que esto va a quedar así para siempre. Gracias, Jonathan. Y nos quedamos en la frontera norte y en el Medio Oriente. Damián, estás preparando una serie de documentales sobre el Medio Oriente. ¿De qué se trata? Así es, Carlos. La serie Amos del Medio Oriente se centrará en aquellas organizaciones y personajes radicales que definieron y definen hoy en día los conflictos en esta región. Es la primera vez que se realiza semejante proyecto en español, y la idea es dar una aproximación a aquellas audiencias, sobre todo las hispanoparlantes, que se interesan en Medio Oriente, pero que aún no tuvieron la oportunidad de profundizarse al respecto. Para eso estamos. Será narrada en español con subtítulos en inglés, y el primer capítulo se enfocará en los orígenes del Hezbollah, el Partido de Dios, y su líder Hassan Nasrallah. Veamos entonces un adelanto. Fue durante aquellos años que hicieron pie afuera de Medio Oriente, en la zona conocida como la Triple Frontera, entre Argentina, Brasil y Paraguay. Una zona ideal para adaptarse con la población árabe local y desarrollar sus actividades terroristas, sin llamar demasiado la atención. Desde allí, en pleno Latinoamérica, salieron los perpetradores de al menos uno de los 2 atentados en Argentina. El primero en 1992, contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, y 2 años más tarde, el atentado contra la AMIA en 1994. Ambos ataques dejaron un saldo de 100 muertos y centenares de heridos. Nuevamente, la Jihad Islámica se adjudicaría ambos atentados. Era parte del Jihad global que el Partido de Dios profesaba contra la alianza estadounidense-israelí. Quien la comandaba era un carismático y joven líder libanés llamado Hassan Nasrallah. Damián, es un desafío, pero también es una interesante propuesta. Vimos en el comienzo del adelanto que Hezbollah hizo pie en Latinoamérica, al menos en 2 grandes atentados que hubo en Argentina, la Embajada de Israel y la AMIA. Eso fue en los años 90. Sí, contanos un poco más. Un mundo distinto, eran los años 90, el mundo previo al 11 de septiembre. Estamos hablando de los primeros atentados importantes que hubieron en los años 90, en 2 oportunidades, específicamente en Latinoamérica, y específicamente quien es señalado por estar detrás de esos atentados es el movimiento chiita pro-iraní Hezbollah. La serie Amos del Medio Oriente, ¿cuáles van a ser los otros Amos que nos vamos a ocupar? No queremos revelar mucho en este momento, bueno, pero dame un adelanto, algo, contame. Vamos a hablar de Hamas y como mínimo también el Estado Islámico. ¿Y de Hamas cuál sería el punto principal? Igual que en el primer capítulo del Hezbollah, se centra en quién es la organización, quién está atrás de ella y cuáles son las ideas, las principales ideas que sostienen. Hay varios movimientos, varias agrupaciones que se disputan el poder en Medio Oriente, y creemos que es una buena oportunidad para dar a conocer a quienes lo estén interesados. Bueno, vamos a seguir tu serie y vamos a adelantar cada vez que tengamos algo nuevo para contar. En el próximo bloque, una entrevista a Maybor Petit, periodista investigadora especialista en política venezolana y latinoamericana. Petit presentó su libro Cocaína en Miraflores, donde denuncia que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. Ya venimos. Estamos de regreso y esto es News 24 en español. Y ahora nos vamos a la dura realidad de Venezuela. Maybor Petit es periodista e investigadora especialista en política venezolana y latinoamericana. En El Cocotero, un restaurante de comida típica venezolana en Nueva York, presentó su libro Cocaína en Miraflores, donde denuncia que Venezuela se ha convertido en un narcoestado. La entrevista la realizó Gustavo Serrano en Nueva York, director de contenidos de I24 News, y tuvo la oportunidad de entrevistarla. Veamos lo que dijo. Maybor Petit, bienvenidos a I24 News. Primero te quiero preguntar sobre tu libro, de qué se trata tu libro y cómo formaste la idea del libro.
Pues el libro trata de documentar lo que ha ocurrido en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro. Es la transformación de un estado de democracia representativa con defectos a un estado criminal, un narcoestado que está conformado por una serie de organizaciones criminales que manejan el poder político y a la vez operan los carteles del narcotráfico con la estructura del Estado. Y uno de los casos fundamentales que desarrollo en el libro está relacionado con los sobrinos de Nicolás Maduro, que fueron juzgados y sentenciados en Nueva York por delitos de narcotráfico. Ellos fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de conspirar para traficar 800 kilos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos vía Honduras. También sabes que en su libro Maybord hace referencia a que Venezuela, más allá de todos los problemas políticos que sufre, se ha convertido en un narcoestado, mientras que la mayoría de los estados del mundo combaten el flagelo de la droga. Según ella, Maduro y su vicepresidente Tarek al-Assimi no solo la fomentan, sino que están directamente vinculados. Uno nunca piensa en Venezuela en términos de ser un estado de narcotráfico. ¿Qué tan serio es el problema de narcotráfico en Venezuela y qué tanto están metidos el gobierno? Maduro sabe sobre el problema del narcotráfico. ¿Qué se hace en Venezuela sobre el narcotráfico? Bueno, el colectivo, la sociedad, obviamente no maneja la información, pero sí la manejan los organismos de inteligencia, tanto locales como internacionales. Acá en los Estados Unidos se han venido desarrollando una serie de juicios y de casos criminales que tienen que ver justamente con personajes que están directamente vinculados. Ejemplo, el vicepresidente de Venezuela, Tarek el-Aissami, forma parte de la lista de narcotraficantes más buscados de los Estados Unidos. No son razones políticas, hay una serie de elementos, hay testigos y hay evidencias que señalan que el-Aissami ha participado en operaciones de narcotráfico y ha tenido vinculaciones directas con el cartel de los Zetas, con el cartel de Sinaloa y con otras organizaciones criminales que se mueven en Venezuela y que incluyen a organizaciones terroristas como Hezbollah y Hamas. ¿Cuál sería la solución para terminar con el narcoestado venezolano según lo define Maybord Petit? ¿Qué podría hacer los Estados Unidos? ¿Y es la diplomacia un instrumento efectivo o hace falta otro tipo de acción? Escuchemos lo que Gustavo Serrano le consultó a Maybord. Mira, yo creo que el escenario está planteado para cualquier opción. De hecho, el presidente de los Estados Unidos y sus asesores han evaluado y se ha informado de una serie de opciones entre las cuales podría estar justamente el enjuiciamiento a Maduro por un hecho que no solamente está relacionado con el narcotráfico, sino también con el lavado de dinero y la corrupción internacional. Hay muchísimos elementos. Obviamente, cuando tú evalúas el caso de Noriega en Panamá o el caso de todos estos narcotraficantes que querían ciertamente hacer en Colombia un narcoestado, pero que no lo lograron porque algunas de las fuerzas políticas y la estructura de una parte institucional del Estado colombiano no lo permitió. En el caso venezolano es todo lo contrario, es el Estado y la estructura del Estado la que presta sus espacios para las operaciones de narcotráfico, es decir, los narcotraficantes no tienen que buscarlo, ellos lo ofrecen como un servicio. Y es ahí donde está la gran diferencia. Y el caso geopolítico de América Latina y de los Estados Unidos y la ponderación de los Estados Unidos como potencia no permite en las actuales circunstancias que haya una especie de comando que vaya a Caracas y rapte a Nicolás Maduro y lo traiga para ser juzgado. Porque hay, primero que todo, y eso hay que aclararlo, una serie de acuerdos y una serie de cooperaciones entre las organizaciones criminales. Recuerda que existe Bolivia, que está ligado a este movimiento. En el caso de Nicaragua, Ecuador participó en una buena parte de esas operaciones y hoy en día pues en Ecuador se está llevando una transformación, si se quiere, positiva a beneficio de la libertad, la democracia y la transparencia. Pero hay organizaciones criminales que están presentes en buenos países de América Latina y eso hace que exista una especie de complicidad. De alguna manera no permite que los Estados Unidos tomen una decisión de manera unilateral.
Hoy en día se plantea cooperación, ya eso se ha venido discutiendo, hay lo que se llama el Grupo de Lima, que ha venido impulsando aspectos desde el punto de vista diplomático que no han funcionado porque las acciones diplomáticas funcionan cuando existe una representación diplomática y democrática en un país, pero en el caso de Venezuela estamos hablando de organizaciones criminales que no tienen la más mínima intención de dejar el poder, que no tienen el más mínimo deseo de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para entregar a las cabecillas de los carteles, porque se estarían entregando ellos mismos, y es ahí donde está la gran complejidad del caso venezolano. Nosotros queremos agradecer al equipo de i24 News en Nueva York, a Gustavo Serrano y a Tal Heinrich, que realizaron la producción de esta entrevista. Y cuando regresemos de la pausa, un nuevo candidato sacude las elecciones presidenciales en Brasil. ¿Quién es Jair Bolsonaro? La corresponsal de Folha de São Paulo, Daniela Kresh, nos explica al respecto. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el magazine en español de i24 News. Brasil primero. Esa es la consigna del actual diputado y candidato favorito a la presidencia de Brasil por el Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. Las comparaciones con el mandatario estadounidense Donald J. Trump no tardaron en llegar. Después de todo, Bolsonaro le copió el slogan America First. Pero esa no fue la única similitud entre ambos, ya que una serie de afirmaciones lo pusieron en el ojo de la tormenta y los medios han criticado severamente su figura. Pese a esto, Bolsonaro no da marcha atrás y una gran parte de la sociedad brasilera se siente identificado con el candidato. Esto decía en la previa a la primera jornada del debate por el máximo cargo. Acho que o mais importante que a gente pode fazer aqui é mostrar à população que tem o Brasil acima de tudo, tá? Que vai fazer aqui sob o manto de Deus, tá certo? Sempre de orientação a Ele, e buscar resolver esses problemas da melhor maneira possível, tá? Porque o Brasil não aguenta outro ciclo de PT e PSDB. Y para hablar sobre el tema se encuentra con nosotros en el estudio Daniela Kresh, periodista de la Folha de São Paulo en Israel. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente, hay que decir. Gracias, Daniela. Muchas gracias. ¿Se trata del par latinoamericano de Donald J. Trump o es fake news? No, se trata de alguien que tiene chance de ganar la presidencia, aunque hace un año, 2 años, todos decían que era un chiste, que no iba a pasar, que no iba a llegar, exactamente como Trump. Todos estaban riendo y no, ¿cómo puede pasar algo así? Pero sí, está ahora con 20% de las intenciones de voto por las principales pesquisas, encuestas, y tiene algo como 20-22%, que es mucho, porque está en segundo lugar. Si pensamos que Lula va a ser candidato también, eso hablamos después, pero 20% es mucho. Entonces hay mucha gente que piensa que Jair Bolsonaro puede ser realmente una opción para ser el próximo presidente. Contanos, ¿quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Sí, él es un ex general del ejército de Brasil y él tiene una agenda muy de derecha, tanto en política y economía como por derechos humanos, libertades personales. Entonces es un tipo que ya defendió abiertamente la vuelta de la dictadura militar en Brasil. Él dice que no hay que tener paciencia ni con nadie que haga un crimen, que hay que ser muy fuerte mano dura con todos y se encuentra el aborto, por ejemplo, para él no se puede. No estaría a favor, del aborto y es en favor de todas de los partidos más religiosos, que la religión tenga un papel un poco más grande en el gobierno. Es exactamente lo contrario del Partido de los Trabajadores, del PT de Lula. Ajá. Y a lo mejor por eso, por ser exactamente lo opuesto, por eso el pueblo, 20% quieren votar en él, porque no quieren otra vez lo que pasó antes con Lula y Dilma Rousseff, que fue después de Lula. Entonces no quieren más tiempo con el PT y los partidos de izquierda. Entonces votan en él, aunque no saben quién es
exactamente, pero saben que no es Lula o Dilma. Pero Lula sigue siendo una figura central en las próximas elecciones, pero Lula está preso. Sí, Lula está preso desde abril, pero no quiere salir presidente de cualquier forma. Ya está, su candidatura ya fue oficial, ya es oficial, pero ahora la justicia electoral de Brasil tiene que tomar la decisión, se va a dejar que él pueda participar. Hay 3 escenarios. El primer escenario es que la justicia ahora hasta septiembre diga no puede participar. Ok. El segundo escenario es que la justicia no haya tiempo para eso y él puede participar en el primer turno, la vuelta el 8 de octubre. Se puede participar. 7 de octubre. Y el tercer escenario es que pueda participar de todas las elecciones, de la segunda vuelta también, y ser electo presidente. Y ahí después que ya sea presidente, a lo mejor todavía puede salir del cargo, porque todavía puede haber... sí, a lo mejor... Entonces hay 4 escenarios, porque el último escenario es que sea presidente y tenga que dejar el cargo. ¿Vos te imaginás el presidente de Brasil preso, dirigiendo desde la cárcel? ¿Es algo que es un escenario posible? No. Le digo que se puede imaginar a todo, porque en Brasil la incertidumbre es increíble. Hay más de 35% de los brasileños no saben en quién votar o dicen abiertamente que van a votar en blanco. No va a poner ningún nombre. Y son todos muy... la clase media, por ejemplo, están completamente sin saber lo que hacer y muy sin horizonte de esperanza para un futuro mejor. Finish, parece ser. Daniela, hay un evento que fue el detonante, el gatillador, el gatillo de todo esto que está ocurriendo ahora, que es el Lava-Jato. Sí. ¿En qué instancia se encuentra el proceso judicial? ¿Dónde está en ese contexto el empresariado brasilero hoy en día? ¿Y qué más puede pasar al respecto? Bueno, el Lava-Jato empezó en 2014, entonces ahora tenemos 5 años, 4 o 5 años de Lava-Jato, y ya fueron 52 fases, 52 instancias en que cada una fueron presos mucha gente, ya más de 1000 empresarios, abogados, políticos, gente de constructoras que están presos o ya salieron o están todavía presos o van a ser presos. Entonces hay mucha gente en todo ese proceso. Y todavía continúa. No se sabe dónde va a llegar el proceso ese, pero realmente se ve que hay a lo mejor un cambio en la mentalidad de Brasil, de que a lo mejor las cosas están cambiando, no se puede hacer todo que se piensa, no se puede robar la plata tan fácilmente. No sé si va a cambiar una cultura de cientos de años, pero a lo mejor algo sí está cambiando, pero los empresarios están muy preocupados porque el escenario ese de Lula o Bolsonaro es un escenario que los mercados financieros a ellos no les gusta. Entonces el dólar actual está muy, muy alto. No hay inversión. El real está muy, muy, muy débil. Ahora, la última semana, el real pasó a casa de la 4.1, 4.2, que es algo que no pasaba hace años en Brasil. Estaba antes a 3 punto algo y ahora está a 4. Entonces, hay una incertidumbre muy grande que, como sabemos, los mercados financieros, a ellos no les gusta incertidumbre. ¿Por qué se me hace que Brasil y Argentina en esto son tan parecidos? Como sabrás que en Argentina ahora están con el tema de la corrupción de los cuadernos y que Odebrecht va a informar a la justicia argentina quiénes son los que estaban relacionados. Así que por eso el proceso, quizás el Lava-Jato siga adelante también en Brasil. Sí, hay cosas de Lava-Jato en otros países como Argentina. Creo que en Latinoamérica somos vecinos por algo, ¿no? Tenemos el mismo espíritu. Sí. Y Daniela, ¿qué pensás que va a pasar en las elecciones? ¿Cuáles van a ser los 2 candidatos principales? Creo que los candidatos principales van a continuar siendo Lula y Bolsonaro. Y a lo mejor si Lula sale, no puede participar, a lo mejor un candidato que se llama Geraldo Alckmin, que fue el gobernador de São Paulo, a lo mejor puede ganar fuerza. Y hay una tercera candidata que se llama Marina Silva,
que es una candidata de izquierda, que puede a lo mejor sacar los votos de Lula por Ana Marina. Entonces hay Marina Silva, Geraldo Alckmin y Bolsonaro. Y otro candidato que a lo mejor puede sorprender es Enrique Meirelles, que era el presidente, el ministro de Economía de Brasil, y a lo mejor él puede también sorprender, pero ahora tiene solamente 1% de las... Bueno, muchas gracias realmente. Y como dijimos antes, esto va a continuar como una telenovela sudamericana. Una telenovela con mucho drama. Y pasión y drama. Gracias. Y en el próximo bloque, a orillas del mar Mediterráneo, hace 2000 años, el rey Herodes construyó el puerto de Cesarea. Hoy hay quienes se sumergen para buscar tesoros arqueológicos, monedas y estatuas que han estado por miles de años cubiertas de arena. Estamos de regreso y esto es News 24 en español. Llegamos al segmento de documentales Docu News. Hace más de 2000 años, el rey Herodes construyó el puerto de Cesarea. Allí, a lo largo de las costas de Israel, se esconden bajo el agua tesoros sumergidos y hay quienes los están sacando a flote. Cada inmersión es un buceo arqueológico, una inmersión en la historia. En cada inmersión te encuentras con vasijas rotas, con piedras moldeadas por el hombre. Encuentras objetos relacionados con la navegación y la historia del lugar. No hay un lugar similar en el mundo, un sitio arqueológico tan importante que está abierto a todos los buceadores del país. Israel se encuentra en el lugar donde todo comenzó. Aquí se pueden encontrar testimonios de la vida que hubo hace miles de años, en el periodo de los reyes, los jueces, el Imperio Romano y el periodo helenista. La historia está aquí en la tierra, pero no toda. Gran parte de ella se oculta en las profundidades del mar. Cesarea del Mar es la ciudad que construye el rey Herodes, un genio loco, y lo hace en Judea. Y se le dedica a su patrón el César, una ciudad entera, una ciudad artificial, que no tiene un puerto natural. Y Herodes decide, no habrá ningún compromiso, se construirá aquí arriba. El puerto sirvió como base principal para la provisión de alimentos de Egipto a Roma, pasando por la tierra de Judea. ¿Estamos hablando del siglo X a.C.? Sí, aproximadamente en el siglo X a.C. es cuando se funda la ciudad. ¿Y en esa época construyen puertos en bahías que no tienen un puerto natural? Casi nunca. Herodes hace traer barcos, tipo balsas, y las hunde para crear la plataforma del nuevo puerto. Su palacio lo construye aquí, frente al mar. Así es. Su palacio principal lo construye aquí en las rocas. Dror es el excavador de Cesarea. Conoce cada una de las piedras que hay aquí y en su imaginación ve cómo era la vida en la ciudad en su época de esplendor hace más de 2000 años. Todo estaba recubierto por mosaicos o por piedras pulidas. ¡Qué lujo! Muy lujoso. Aquí había columnas adornadas, todo el complejo estaba techado, menos la pileta, que era a cielo abierto. Las excavaciones descubrieron que aquí estaba el palacio de Herodes, pero sabemos que hay muchas cosas más dentro del mar. Correcto. Cesarea es cuerpo y alma, es mar y tierra. Tenemos un puerto que está hundido dentro del mar y no podemos verlo si no es buceando. Cuando haces buceo arqueológico, lo haces para trabajar. El objetivo no es nadar con los peces, sino encontrar tesoros. Para eso nos ayudamos con un detector de metales. Y el detector no para de sonar. Nos muestra que hay un tesoro escondido en el fondo del mar. En la antigüedad,
Ingresar un barco al puerto era un tema muy complicado y muchos barcos se hundieron en Cesarea junto con los tesoros que llevaban. Cada vez que hay una tormenta que remueve las arenas del fondo del mar, se revelan más y más tesoros. La bolsa con nuestros descubrimientos la llevamos a la costa y ahora llegó el momento de ver qué conseguimos. Según tu opinión, ¿tuvimos un buen día? Muy bueno, con buen mar y una hora de buceo sacaron muy buenas cosas. También muy variadas, partes de estatuas como esa parte que según pliegues parece ser parte de la túnica. O parte del atuendo de la estatua, o este dedo que encontraron. ¿Te parece que son partes de una gran estatua? Son parte de una gran estatua. El tamaño del dedo te indica que es tamaño natural o más grande todavía. Hablamos de estatuas de al menos 2 metros de altura. Este es tu gran descubrimiento, clavos de bronce. Este sitio ha estado recubierto con arena por años. Encontramos en la arena monedas de un halo de corrosión alrededor. Eso quiere decir que es la primera vez que son expuestas después de 1700 años. Es una sensación sublime. Y que encontramos con una simple búsqueda en el mar de Cesarea. Está prohibido decirlo, puede atraer a muchos buceadores al lugar. El sitio está recubierto por la arena, sin embargo el hecho de que podamos encontrar cosas es porque usamos tecnología. Igualmente es extraordinario. Igualmente es extraordinario. Cuando sales del agua con los objetos con los que has descubierto, sientes que hay algo extraordinario al tener tanta historia en tus manos. Otro puerto antiguo que se construyó en Israel fue en Yavne del Mar, donde hoy se encuentra una de las playas más bonitas, la playa de Palmajim. Es un sitio que tiene origen en la Edad de Bronce, a mitad del primer milenio antes de Cristo. Hubo aquí una ciudad, la mayor parte cercana al mar y otra parte más hacia el interior. Esta ciudad existe hasta mediados del siglo X, XI antes de Cristo. Palmajim y Cesarea son solo 2 de los sitios de buceo arqueológico que hay en Israel. El dato impresionante es que hay al menos otros 600 como estos en todo el país. Hace ya 20 años que Kobi Sharbit, director de la Arqueología Marina de la Secretaría de Antigüedades, sueña con concentrar todos los objetos en el Parque Arqueológico Submarino para buceadores. Lo encontramos en Haifa, en lo que es la inauguración oficial del parque. A una profundidad de 17 metros, Kobi nos enseña cómo se levanta un ancla. Así fue como crearon el parque, sacando antigüedades de distintos sitios y los trajeron aquí. El recorrido se parece a la búsqueda del tesoro, pero bajo el agua. Anclas del periodo bizantino, ruedas de carretas, un pesebre prehistórico. Cuando se hace buceo arqueológico hay que usar la imaginación, pensar cómo era todo en el pasado y asombrarse de cuánto aún queda por descubrir sobre nuestra historia que se hundió en el mar. ¿Cómo es que los judíos no se convirtieron en comerciantes marinos? Vinimos del desierto, hicimos todo el recorrido desde Egipto por el desierto de Sinaí durante 40 años. Y parece ser que terminamos siendo hombres apegados a la tierra. Solo en los últimos años comenzamos a comprender el espacio marítimo de Israel. El mar estaba aquí todo el tiempo, pero solo ahora comprendemos que el mar es parte de Israel. Hasta ahora lo ignoramos, creíamos que era el basurero del país. Y ahora hablamos del espacio marítimo de Israel, no de las aguas territoriales. En el espacio marítimo hay mucho más restos de lo que hay que ocuparse. Hay que cuidar lo que se encuentra en el fondo del mar. Seguramente ya han escuchado que en Israel Tel Aviv es la capital de Startup Nation, pero ¿alguna vez escucharon que la ciudad sureña de Beersheba sea la capital nacional de la mandolina? Ya venimos. La ciudad de Beersheba se ha vuelto líder de exportación de mandolinas. Niños que provenían de barrios populares tocan ahora en orquestas clásicas. El informe de Daniel Campos. ¿Quién podría imaginar que de una ciudad en medio del desierto del Negev saldrían los más grandes ejecutantes de mandolina del mundo? Reconocidos mundialmente,
Avi Avital, Tom Cohen y Jacob Reuben, todos comenzaron sus carreras musicales aquí. En 1972, cuando Simcha Nathanson, un violinista inmigrante de Rusia, llegó a la ciudad, sin poder encontrar trabajo como maestro en Tel Aviv y sin posibilidades de enseñar violín en Beersheba, al músico le fue ofrecido enseñar mandolina. Later on, he told me when I was a student that he had two options, either to work in a factory of air conditioner here in the Negev, or to open a mandolin class. The lessons was in the direction of violin repertoire and to look on the mandolin like it's an instrument that parallel for violin and for cello, and not as a folk instrument or only an instrument for Baroque music. Muchos de estos jóvenes continuarán sus estudios en la Academia de Música de Jerusalén y otros en instituciones en el exterior. El instrumento está asociado al periodo del Renacimiento europeo y al Barroco, pero tiene sus raíces en el Medio Oriente. Los historiadores de la música creen que arribó a Europa con los moros, cuando conquistaron Andalucía en el año 711. You have the oud coming from the east to the south of Spain, and then because for the Western people oud with quarter tones was too much, they put frets on the neck of the instrument, and then you have the lute. That is actually lute, it's a oud with frets. It's the same instrument. And after a few years, 100 years, you have lutes, sopran lutes, that are actually the start of the mandolin. Y a lo largo de la historia crece la versatilidad de este instrumento. Simcha Nathanson falleció poco antes de poder ver el éxito internacional de muchos de sus alumnos. Una década después, todavía se siente su ausencia física en la escuela. Pero su legado está más vivo que nunca, ya que sus exalumnos continúan aplicando los valores que les enseñara su maestro, reconocido por acoger e invitar a estudiantes de barrios carenciados a disfrutar de la buena música. Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, recibió en Israel el premio Génesis al mérito por sus logros en su lucha en favor de los derechos humanos y la igualdad de las mujeres. On Thursday night, U.S. Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg attended a screening in Jerusalem of RBG, a documentary which tells the story of her fight for women's rights leading up to 1993, when she would be nominated as the second female justice ever to serve in the Supreme Court, and focuses on her legacy to the present day. Jerusalem was just one of the stops during her 5th trip to Israel after she received the Genesis Lifetime Achievement Award at a special ceremony in Tel Aviv. It was a ceremony that paid tribute to her life, honoring her for her legal work for civil liberties and women's rights. During the ceremony, Ginsburg would touch upon her Jewish heritage, which she has referred to as a driving force behind her love for learning and sensitivity for the difficulties faced by oppressed minorities. She would also mention Anne Frank's questioning of gender inequality as an inspiration behind her fight to open doors for women to work in fields that were once closed to them. I was heartened by the words of a girl of my generation. She wrote, "One of the many questions that has often bothered me is why women have been, and still are, thought to be so inferior to men." And that demand for justice will continue, with the 85-year-old having no plans for retirement anytime soon. I am a judge, born, raised, and proud of being a Jew. The demand for justice, for peace, for enlightenment runs through the entirety of the Jewish history and Jewish tradition. I hope that in all the years I have the good fortune to continue serving on the bench of the Supreme Court of the United States, I will have the strength and courage to remain steadfast in service of that demand.
While the ceremony has come to an end, the legacy and impact of this extraordinary woman will go on. Erica Jackson, I-24 News. Nos despedimos hasta la semana que viene con unas imágenes espectaculares del cielo nocturno visto desde Mitzpe Ramón en el desierto del Negev. Damián, hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.